En Excelsior encontramos una explicación muy interesante de cómo las cosas cuando se complican de buenas. Ivonne, muy buen día. Así es, Conrado, muy buen día. Gusto en saludarlos en Proyecto Puente. Excelente arranque de semana. Igualmente. Estamos ante esa pregunta con la que titulábamos nuestro texto el sábado en Excelsior. Si habrá un manotazo en Los Pinos, es la pregunta ante pues ya las consecuencias políticas que se están viviendo de la fuga del Chapo, y es que pues en la tradición del presidencialismo mexicano y particularmente del presidencialismo priista, el presidente es el vértice, es el hombre que debe poner orden ahí donde las cosas se descomponen. El próximo sábado se espera, está programado así, no sabemos si se va a confirmar o a posponer. El presidente de la República, en su calidad de priista, el primer priista de la nación, estaría acudiendo al Consejo Nacional Político de su partido para dar el banderazo de salida al proceso de cambio de la dirigencia en ese instituto político. Antes de agosto, César Camacho se va y alguien tiene que llegar a relevarlo. Se va César Camacho porque va como diputado federal y se dice que muy seguramente será el coordinador de los diputados tricolores en la próxima legislatura. De manera que ante esa visita se tiene la expectativa entre los funcionarios priistas, entre los políticos profesionales priistas, que para entonces el presidente ya habrá puesto orden en varios rubros, en varios asuntos donde la fuga del Chapo parece haber descompuesto el ambiente. Por un lado, en el propio discurso oficial con el que se ha querido explicar esta situación, señalando que habría sido responsabilidad de un puñado de traidores, incluso cómplices o afines a los funcionarios responsables en el sexenio pasado de materia de seguridad. Y nos parece que esa narrativa, en lugar de abonar en una solución, en lugar de asumir los errores que tuvo el diseño de la propia política pública, pues está dándole la espalda a la realidad. Vamos a ver cómo el presidente de la República pone orden ahí. Yo creo que ya lo empezó a poner cuando el viernes dice que solo recuperando al Chapo se podrá resarcir el tamaño del daño que se ha hecho. Pero también hay otras cosas pendientes, muchas designaciones de subsecretarios en la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo el nombramiento del embajador de México en Estados Unidos, 5 meses sin embajador, y bueno, la relación bilateral se ha dañado ahora mucho con Estados Unidos después de la fuga del Chapo, que pedía su extradición, y habrá que ver si el presidente actúa en los próximos días al respecto. Lo otro son señalamientos que ya venían dándose antes de los acontecimientos en el penal del Altiplano, y que el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, había señalado en entrevistas a la prensa, diciendo que había un relajamiento en los gobernadores para seguir poniendo orden en las corporaciones policíacas y en la aplicación de las estrategias contra el crimen organizado. Ahí también se están esperando definiciones del presidente de la República, pero sobre todo, Conrado, lo que más ha pasado en consecuencias políticas con esta fuga es que trascendió en los medios como si fuera cualquier cosa el jaloneo entre los hombres más cercanos al presidente, sí. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Y se han ventilado pues los jaloneos entre ellos para ver que si se va Osorio, que si se queda, que si fue su culpa haber ido a la gira. O sea, una serie de asuntos que se ventilan, de pleitos y pujas internas que lo que están revelando es que ahí los que deberían ser disciplinados y ponerse a trabajar, los hombres más cercanos del mandatario federal, andan muy ocupados pensando en el 2018 y descomponiendo las cosas, de manera que ahí también estaríamos por ver si el presidente le da un manotazo a su equipo y lo pone en orden y podemos tener ya nuevas definiciones para los próximos días. Ivonne, sé que tienes que abordar un avión y no quiero quitarte mucho tiempo, pero en tu columna haces una referencia muy interesante y que aplica perfectamente bien para eso que nos comentas, y hace una referencia a un capítulo de Game of Thrones. Exacto. Que se aplica excelentemente bien en este caso.
Así es, querido Conrado, para quienes hemos seguido con tanta emoción esta serie, que es Guerra de Trones, que por cierto ha trascendido que es una serie que le gusta mucho al presidente de la República. Debería haber House of Cards mejor, pero bueno. Bueno, sí, tendríamos la versión, pero parece ser que es una serie que le gusta mucho, y esta sentencia de la araña, como le llaman a Varys, que es uno de los consejeros de la Casa del Rey, el hombre experto en intrigas, parecería ser como el Cisen de ahí de Game of Thrones. Pero aplica perfecto, fue genial, cuando lo leí me divertí mucho, porque fue genial, está en esa encrucijada el señor presidente. Claro, está en esa encrucijada de que le dice a Lannister, al enano Lannister, le dice la araña que el poder es un truco, el poder está, le dice, donde la gente cree que está. Así es. Y si la gente piensa que el poder está en otra parte, pues ahí empiezan los problemas de percepción. Ese consejo de Varys, consejero del rey en Game of Thrones, creo que aplica hoy, porque le dice finalmente, también está ahí la metáfora de que hay un hombre que vende espadas y que tiene el dilema o tiene el poder de la vida o la muerte. Y finalmente también ese vendedor de espadas podría ser ahora el Chapo, que tiene el poder de la vida o la muerte para miles, y cómo es posible que se le ha escapado al rey, se le ha escapado al poder, y quién puede poner orden en esa situación, Conrado. Ivonne, te agradezco mucho, gracias por tu columna, la verdad yo me divertí mucho cuando me la encontré. Y gracias por este análisis que nos permite acá en Sonora tener así como que un panorama más amplio, porque aparte sabemos que anda un sonorense por ahí muy interesado en algunos puestos. Por supuesto que juega un papel importante también, ¿no? Sonora vive también en esa grilla, y me da mucho gusto que te haya divertido mucho la cita de Game of Thrones, a ver si la puedes ahí compartir después con tu radio escuchas, y saludos a Proyecto Puente. Con mucho gusto, Ivonne, muchísimas gracias, que te vaya muy bien este día. Gracias, igualmente, hasta luego. Déjame compartirle nomás esta parte de la columna de Ivonne. Son los últimos 3 o 4 párrafos de la columna. Dicen, hay 3 hombres. Es momento, dice, de repasar la lección de Varys, el encargado de los rumores del Consejo del Rey. Le regala a Tyrion Lannister en una de las series preferidas del presidente Peña, Game of Thrones, después de compartirle un acertijo. El acertijo es el siguiente. Hay 3 hombres sentados en una habitación, un rey, un cura y un hombre rico. Entre ellos se encuentra un vendedor de espadas común y corriente. Cada uno que los hombres es importante, le paga al comerciante para que mate a otros. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Pregunta el eunuco experto en intrigas. Tyrion Lannister, le dice el enano con talento para la política, piensa que la respuesta depende del vendedor. Él tiene una espada, dice, él tiene el poder para la vida o la muerte. Entonces el consejero concluye, pero si el comerciante es el que manda, ¿por qué pretendemos que el rey tiene todo el poder? El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared, y un hombre, aunque sea pequeño, puede provocar una sombra muy larga. Es el momento de las definiciones, de tomar las riendas o entregar las llaves, nos comenta Ivonne Melgar en su columna. Entonces, con base en esta referencia que hace de Game of Thrones, la verdad es que aplica perfectamente en el ambiente político que se vive allá en la presidencia, después de la fuga del Chapo. Y nos dice Ivonne, quizá el Chapo sea el vendedor de las espadas, y muchos pudiesen creer que en él reside el poder. Pero pues, ¿es toda una discusión? El poder es una simulación. 8:02. Vámonos a un corte comercial y volvemos. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100.